tiki tonto kundela, ungela. Teku toku tuki te kundo go tu kundela, indela. Oh ya, chukundela, indela. Chitama kitu kutu te pingela, ungela. Eh ya, chukundela, indela. Ça, tes pieds, moi le chêne, songe ça, manguer la peine, tes pieds, moi le chêne. Petits oiseaux, l'on voit tout à fait quitter. Tiki tonto kundela, ungela. Yo akitindera kumbera. Teku toku tuki te kundo. Tiki tonto kundela, ungela. Yo akitindera kumbera. Teku toku tuki te kundo go tu kundela, indela. Oh ya, chukundela, indela. Chitama kitu kutu te pingela, ungela. Tiki tonto kundela, ungela. Yo akitindera kumbera. Teku toku tuki te kundo. Tiki tonto kundela, ungela. Yo akitindera kumbera. Teku toku tuki te kundo go tu kundela, indela. Oh ya, chukundela, indela. Chitama kitu kutu te pingela, ungela. Eh ya, chukundela, indela.
ça, tes pieds, moi les chaînes, les maçons. Hola, muy buenos días. Buenos días. Perfecto, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Bienvenidos al segundo evento de la serie de presentaciones Dinámicas Económicas y Políticas Públicas. ¿Cuál es su rol en la inclusión de los pueblos indígenas y negros? Hemos denominado este evento Es consulta solo si es previa, libre e informada. Tenemos como objetivo el día de hoy abordar a partir de 3 estudios que se describirán brevemente las prácticas negativas o positivas que se han presentado en el estudio Luces y Sombras de la Consulta Previa, Libre e Informada, y esto será enriquecido a través de la perspectiva de los sectores aquí representados. Bueno, para comenzar, les daré como una breve descripción de lo que será la agenda el día de hoy. Y bueno, comenzaremos con la participación de Emma Velázquez. Ella es investigadora del FOSDE y se hará una breve descripción de los casos que hemos estudiado. Posteriormente, el abogado Donald Hernández, director ejecutivo del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEPRODEC, nos abordará acerca de la legitimidad y la legalidad de la autoconsulta del concesionamiento minero en las comunidades desde su experiencia. Posteriormente entraremos a una etapa de foro, donde el representante de Ingeomin, David Alcántara, quien es jefe de capacitaciones y miembro de la Fuerza de Tarea para la Prevención y Resolución de Conflictos Mineros en esta institución, también la abogada Carla Matamoros, oficial de asesoría legal del COEP, y Gisela Rodas, pobladora del municipio de Reitoca, Francisco Morazán, nos harán desde su perspectiva una presentación o un comentario acerca de lo que ellos consideran las debilidades, fortalezas y limitaciones de la aplicación de la consulta previa. Cada uno de ellos tendrá 7 minutos para realizar su participación. Posteriormente tendremos una sección de preguntas dirigidas a cada uno de los expositores y estas pues podrán realizarse a través del chat de la reunión o por los comentarios de Facebook Live. Por último, pero no menos importante, el señor Daniel Cerqueira, director del Programa de Fundación para el Debido Proceso, DPLF, hará un análisis de las buenas y malas prácticas a nivel latinoamericano de la CPLI y retomará las opiniones aquí expresadas a manera de conclusiones. Como verán, tenemos una agenda bastante cargada, pero llena de información que es de interés para cada uno de nosotros. Entonces, sin más que agregar, bueno, le damos la palabra a Emma para que ella pueda comenzar con su exposición. Emma, tiene apagado el micrófono. Si lo puede encender, por favor. Listo, ya gasté mis 2 minutos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Y tenemos nosotros en FOSDE, como hablamos la vez anterior, interés en el tema relacionado con la consulta previa libre e informada por su relación directa con las dinámicas económicas del país. Hay que ver muchísimo con la inversión. Y queremos entonces ahorita, voy a compartirles la pantalla. No sé si ya está pasando. No. Bien. Bien. Hoy sí, ¿verdad? ¿Se está compartiendo? No, aún no. No sé qué pasa acá. Ya, hoy sí. Bien. Hemos desarrollado, además de la publicación anterior, desarrollamos un atlas de inversiones público y privado con relación a variables sociales.
Este mapa, este atlas, prácticamente tiene más de 15 mapas de los territorios, específicamente los territorios de los pueblos indígenas. Entonces utilizamos como delimitación territorial lo establecido por UICN, que es lo que generalmente es aceptado en diferentes partes, en diferentes documentos y políticas del país, que es la que ustedes ven acá, indicado para cada uno de los pueblos, Garífuna, el Miskito, Nahui y tal, ¿verdad? Entonces, asumiendo esa delimitación territorial definida por UICN, establecimos entonces la ubicación de los diferentes proyectos mineros generadores de energía eléctrica en territorios indígenas y en sus diferentes etapas, ¿verdad? Ahí van a encontrar respuesta a preguntas como ¿dónde están esos proyectos? ¿Cuál es su relación que tienen o cómo están afectando variables importantes como la desarrollo, lo que llaman desarrollo relacionado con la desigualdad, la conservación de áreas protegidas, el empleo? Este atlas tiene el tamaño suficiente para hacer un documento vivo. Sesiones y nuevos proyectos, pues también pueden irlas ubicando en función es de uso sencillo. Lo queremos vivo para que puedan ir actualizando. Igualmente, nosotros eventualmente sin duda vamos a actualizarlo. En la publicación adjunta a este atlas están los estudios de caso que caracterizan la práctica de consulta libre informada, CPLI, que vamos a hablar, en lo que encontramos en 3 casos. Como vieron, la cantidad de concesiones que ustedes ven en el mapeo es bastante en los territorios de los pueblos indígenas. Desde ahí que nos interesa, sobre la base de estos 3 casos, hemos sacado algunos elementos. Vemos el caso primero de hidrocarburos en la costa de la Mosquitia hondureña, que aborda, ya fue hace varios años estudiado con bastante profundidad por el IDAMO. Nosotros en FOSDE, con otros aliados en territorios en riesgo, se hizo un análisis bastante profundo también de este. Luego también tenemos una reciente publicación excelente por el COMROA y podemos pues tener mucha información. Así que hicimos un compendio de los diferentes elementos relacionados solamente con lo que es la CPLI, la consulta previa libre informada. Así que establece los elementos relacionados con el contrato, el proceso, las características de este proceso de consulta en este caso. También abordamos en la tribu San Francisco de Locomapa, una mirada a la tribu, las empresas y redes que intervienen y los derechos mineros y alcances y limitaciones de esta explotación minera. Un tercer caso que es Chatón 2 del municipio Lenca, Cane La Paz, el departamento de La Paz, donde abordamos elementos generales de los antecedentes y el proceso que se desarrolló o se está desarrollando este proceso de explotación, que aún, mejor dicho, de exploración, que aún no está en proceso de explotación. Y concluye un proceso de consulta, de autoconsulta, que más allá el abogado Donald sin duda va a explicar. En general, pudimos encontrar que la consulta previa libre informada en Honduras tiene problemas de origen, estructurales. Tenemos nosotros en el país un mapa de potencial minero, pero no tenemos un plan estratégico para el aprovechamiento racional y sostenible de esta minería. Tenemos un problema de origen en los mismos procedimientos de concesión, porque en Honduras no se contó todo este proceso legal con diferentes actores y factores que intervienen, no están incluyendo un momento para la consulta. Simplemente el flujograma de procedimiento no está incluyendo este momento. En algunas veces se sustituye por lo que se llama la socialización del proyecto, que ya es conocido, que implica decir vamos a hacer un proyecto de esto y esto. En general, la afectación positiva o negativa de estas inversiones al momento de la instalación, hasta en ese momento se conocen.
o de explotación. Y encontramos también una fuerte incidencia de minería ilegal. Por tanto, no hay muchos elementos que puedan darnos luces pues, de que haya efectivamente una consulta. No puede ser si desde su origen es ilegal. En los casos, vamos a ver en forma general, en el tiempo disponible, las implicaciones de una consulta libre. Encontramos que las organizaciones ancestrales de los pueblos no han estado involucradas en las decisiones de concesión. No han sido involucradas en información o tal. En el caso de la Mosquitia es una excepción que fue involucrada ampliamente MASTA, pero no tanto en consulta en involucramiento, vamos a decir. Sí, en general, se involucran las municipalidades y las organizaciones comunitarias. Comunitarias que no necesariamente representan los intereses de las estructuras organizativas de los pueblos. En instalaciones de proyectos de minería, la expectativa de empleo y las promesas de contratación y tal siempre están presentes, ¿verdad? Frecuentemente cumplidas, sin duda alguna. El rol de las empresas mineras generalmente cumplen muchos elementos relacionados con dotación de algunos beneficios al momento de la socialización y en el proceso. Si encontramos frecuentemente prácticas para cooptar líderes, altos niveles de conflictividad, pérdidas de cohesión comunitaria e incluso violencia en algunos casos, con relación a la instalación de estos proyectos. Y ahí nos hace deducir libre. En general, creo que vamos acá, informada, que es previa, libre e informada. Informada, la información que recibe la población generalmente es fragmentada. No hay claridad en el caso de minería de los embalses de relave, del desecho, de cómo va a ser la lixiviación en las pilas o la lixiviación de la basura o las implicaciones de la erosión, el cómo van a manejar residuos minerales en aguas superficiales. No es explicado, ni entendido, ni conocido por la gente. Puede haber un prejuicio de que no se va a entender. El punto es que no hay tampoco un esfuerzo o no encontramos en ninguno de los casos un esfuerzo para que haya efectiva apropiación de las implicaciones positivas y negativas, ¿verdad? Porque sí hay mucho de lo positivo, pero poco también de parte del manejo. La información de los balances de resultados, pues, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la afectación que sucede? Si sucede algo. En teoría, todo proyecto tiene una afectación, pero ¿cómo va a ser el procedimiento de la debida diligencia de las empresas para prevenir daños, para reparar daños, para asegurar que no se repitan? No hay información sobre eso. Eso implica entonces que es en la marcha y nos pone en precario el elemento informado de la consulta. En ninguno de los casos se encontró difusión de información de las empresas, entes financieros, quienes les dan financiamiento, rentabilidad o ganancias. De hecho, esta información relacionada con la empresa está en este país en reserva informativa. No se puede acceder en ningún momento a esta información por considerar que violenta principios de competencia, de libre competencia empresarial. Así que entonces, información, la práctica de la consulta previa, libre e informada, pues tiene en global dificultades alrededor de la política, de una ley general que facilita este modelo que se torna entonces por su forma de planteamiento más concentrado en el extractivismo. Preocupa la misma Ley General de Hidrocarburos al entrar, que presenta aún mayores riesgos, ya que carece en sí misma de consultas, desde la misma concepción de la ley, de zonas exentas, de compensación de pagos, de mitigación ambiental, de diferentes elementos
que puedan proteger a los pueblos indígenas de las implicaciones de estas inversiones. La práctica de consulta previa libre informada están siendo la puerta hoy por hoy de los altos grados de conflictividad en minería y también en la generación de energía. Si la puerta de este es al no cumplir elementos básicos, entonces nos da cuenta de conflictividad. FOSDE ha venido entonces finalmente recomendando la moratoria minera para que se ordene el sector, no para limitar el sector en sí mismo. La moratoria minera de unos 5 a 10 años para tener un ordenamiento adecuado que reduzca los riesgos, que elimine la conflictividad y que favorezca los consensos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Emma. Y bueno, continuando con la agenda, ¿verdad? Si puede, por favor, activar su micrófono, el abogado Donald Hernández. Bueno, buenos días. Gracias a todos y a todas por esta invitación a esta charla. Bueno, nos pidieron que habláramos un poquito de experiencia que desde CEPRODEC se implementa en este tema de autoconsultas. Y como es virtual, hay un asunto que no se van a permitir. No sé si me están escuchando. Decía que se nos ha pedido que podamos comentar un poco la experiencia que CEPRODEC ha estado desarrollando en los últimos años en el tema del desarrollo de autoconsultas ciudadanas en algunos territorios. Tal como lo decía la licenciada Emma, el problema de la falta de cultura que tenemos en el país sobre la participación ciudadana y democrática es determinante en estos espacios. Creemos desde CEPRODEC que se ha estado confundiendo la palabra consulta con la palabra informar. No es lo mismo ir a contarle a una comunidad lo que alguien ya decidió hacer que ir a esa comunidad y buscar el consentimiento de las poblaciones que son las dueñas de los territorios, si están de acuerdo o no con que algún proyecto X se pueda desarrollar en el territorio. Y esto producto de la forma de una manera dictatorial que se han venido manejando las cosas en el país. Nos hace falta demasiado camino que recorrer en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas. El derecho de la información hasta el día de hoy está vedado. Cuando nuestras comunidades acuden a, por ejemplo, a la Secretaría de Recursos Naturales a pedir información sobre algunos licenciamientos que ya hay rumores de que se han entregado, nos encontramos con la primera limitante de que esta información está considerada con un decreto ministerial de que es considerada como secreto prácticamente de Estado. Entonces, desde ahí no se puede aspirar a mayores cosas si el pueblo no está informado. O sea, aquí diferenciamos el tema de la violación del acceso a la información pública, que por cierto el Estado de Honduras se ha negado a firmar el convenio de Escazú por alguna manera, ¿no? Y uno de los elementos que tiene, por ejemplo, el decreto ministerial que prohíbe que se le entregue la información a las comunidades, habla en uno de sus párrafos que no se pueden ni señalar los lugares donde se va a desarrollar los proyectos. Entonces, no se puede seguir hablando de consulta en todo su contenido si no empezamos a abordar cada uno de los conceptos o los elementos que tienen que ver con la consulta, que tiene que ser libre, que tiene que ser previa y que tiene que ser informada. Desde CEPRODEC en estos tres elementos tenemos ejemplos. Nosotros acompañamos a unas comunidades indígenas para preguntarles si estaban de acuerdo o no con la decisión que administrativamente se había tomado por el Estado de Honduras en un Congreso Nacional, que así preguntarle a las comunidades, aprobaron contratos sobre proyectos, en este caso hidroeléctricos, y ante el conflicto que surgió en las comunidades, quienes solicitaron a la corporación municipal
que primeramente se reuniera al pueblo y se le informara si era cierto o no que habían intenciones de desarrollar proyectos, y ante la negativa de los corporativos, entonces el pueblo decidió autoconvocarse. Y aquí viene el tema, cómo CEPRODEC maneja el tema de la autoconsulta, entendiendo que es un acto legítimo, más no legal. Y eso lo tenemos claro nosotros y lo tiene claro las poblaciones, que son ejercicios democráticos que se desarrollan en los territorios, en donde las poblaciones empiezan a, valga la redundancia, hacer estos ejercicios que les permiten ser consultados. Y desde este punto de vista, nosotros en el primer intento, hace más de 4 años, que empezamos a acompañar a las organizaciones a que se involucraran en estos procesos, pudimos advertir cómo los alcaldes municipales empezaron a coaccionar el día antes de la consulta, mandar rastras llenas de cemento a las comunidades, pidiéndoles como compromiso de que no participaran de estos procesos y señalándoles a los presidentes de patronato que perderían todo el apoyo de las corporaciones municipales si permitían que sus comunitarios participaran de estos procesos. Al final, empezar a abrir los espacios ciudadanos para participar trae sus consecuencias, ¿no? El tema de la acción previa de la consulta, nosotros la cuestionamos como CONROA en el recurso de inconstitucionalidad que presentamos ante la ley de minería con 8 artículos, 7 de ellos que fueron admitidos por la Corte, y dentro de los que más interesan a CEPRODEC está el artículo 27 que está relacionado con el método de explotación, que para nosotros es dañino y que la Corte así lo determinó, y precisamente el artículo relacionado al 67, que es el que habla de la consulta. Estábamos de acuerdo como estaba el artículo en el 67 de la ley de minería, solo que lastimosamente se consultaba al pueblo de manera posterior, previo a la explotación, obviando la etapa de prospección, obviando la etapa de exploración, en una clara demostración de que ya la determinación de explotar el mineral se tomó, ¿verdad? Ahora, vamos a preguntar cómo quieren que lo saquemos. Y ahí es donde CEPRODEC no está de acuerdo. Ahí es donde las organizaciones nuestras no estamos de acuerdo. Para nosotros, el problema no es cuánto va a pagar una empresa o cuánto paga una empresa minera por un proyecto. Ese no es el problema. De hecho, no nos interesa la modificación del 22 que habla del tiempo o cuánto van a pagar de impuestos. No, nosotros lo que queremos es que el pueblo sea consultado y que se respete el derecho que el pueblo tiene a lo que decidió, pero en la reforma que actualmente el Poder Ejecutivo envió y que fue aprobada en la forma en que se aprueban las cosas en el Congreso Nacional, no se modificó lo que la Corte mandaba. La Corte mandaba de que se considerara la acción previa, que es lo que nosotros cuestionamos, sino que se sigue pidiendo a la corporación municipal, y ahora bajo un cabildo abierto, cosa que estamos totalmente en contra, ¿verdad? Que en un cabildo abierto se determine si el pueblo está de acuerdo ya en el momento de la explotación, pero sí se violenta el derecho, el principio de igualdad, porque dice ese artículo modificado que si la población está en contra y la decisión es en contra del proyecto minero, no se va a volver a hacer otra consulta sino un año después. ¿Por qué un año después? Bueno, porque se le da la oportunidad a la empresa, al mismo Estado, que regrese con sus medios de coacción a tratar de darle vuelta a la voluntad del pueblo. ¿Y por qué? Y dice que en ese año se van a reunir una serie de organizaciones que van a determinar si el proyecto es viable. El tema aquí no es si el proyecto es viable o no. Aquí el problema es si el pueblo está de acuerdo, si las comunidades están de acuerdo que se les exploten los territorios en donde ellos viven. Entonces, de ahí pues es donde vienen los grandes conflictos que hoy estamos teniendo, porque no mencioné que ya llevamos años, muchas organizaciones sociales en el país empoderando a los liderazgos en los territorios para que conozcan los derechos que ellos tienen con respecto a sus bienes comunes. Entonces aquí es donde venimos a enfrentarnos con una institucionalidad del Estado que siguen confundiendo el concepto de consultar con, como dije, con el concepto de ir a informar, ir a las comunidades a informarle la decisión que ya tomaron en una oficina en Tegucigalpa, y son los alcaldes los que dicen en el territorio, aquí ya no se puede hacer nada porque esta decisión ya la tomaron en Tegucigalpa.
y bajo esa línea se empezaban a imponer los proyectos. Hoy, los liderazgos, conociendo las convenciones internacionales, si son pueblos indígenas, hoy se saben de memoria el convenio 169, se saben de memoria la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas o la interamericana sobre pueblos indígenas, y hoy le exigen a este Estado que revise la norma, un Estado que se ha aguantado más de 20 años para aprobar, reglamentar el convenio 169 para tener la excusa de decir de que no se aplica porque no está reglamentado, como que las firmas de tratados internacionales no tengan ninguna validez y violentan el derecho, los principios que constitucionalmente se nos dan. Ahora, ¿qué hace CEPRODEC? CEPRODEC va a las comunidades y en ejercicios ciudadanos nos fortalecemos la capacidad de las comunidades que se autoconvocan, y cuando fueron y le solicitaron por escrito a su corporación municipal que le llamase y que se hiciera una consulta ciudadana para preguntar si estaban de acuerdo o no con cualquier proyecto, y ante la negativa, un gran silencio de la corporación municipal, pretendiendo de que los pueblos no se organicen y no consulten, entonces el pueblo se autoconvoca, ¿verdad? Y en esa medida, bajo el principio de autodeterminación, los pueblos empiezan ellos solos, sin contar con la acción de esos corporativos, a realizar un proceso que en la metodología que nosotros manejamos se levantan los listados del censo electoral, se revisan, porque el problema que nos encontramos en los territorios es que muchos alcaldes, para ser electos, alteraron el censo, trajeron gente de otros municipios a votar por ellos, y entonces iniciamos mucho tiempo para ir casa por casa verificando quiénes viven ahí, cuántas personas, y a partir de ahí se tienen los listados, y la gente va como cuando va a elegir a elegir un diputado, un alcalde, y va y contesta la pregunta: ¿está usted de acuerdo que haya minería en su municipio? ¿Sí o no? ¿O está usted de acuerdo que haya proyectos hidroeléctricos en su municipio? ¿Sí o no? Al final, estos resultados, ¿verdad?, con observación nacional, con prensa, con muchos observadores, recogen la voluntad del pueblo. Nosotros decimos que le ahorramos trabajo a las empresas, ¿verdad? O sea, ya la empresa sabe cuál es la decisión del pueblo. Muchas comunidades en los territorios, en el sur, en el centro, en Olancho, están esperando que lleguen estos momentos de consulta legal, porque para ir a ratificar lo que ellos ya decidieron. Pues entonces, yo sé que el tiempo está avanzando y que es corto el espacio, pero solo quiero decir que las comunidades ya están, cada comunidad está demandando más el hecho de ser consultados, el hecho de que conocen el derecho que se tiene a la información pública, que hasta el día de hoy, como repito, sigue siendo vedado. Y desde CEPRODEC también creemos que estos son los motivos que están originando la alta conflictividad, a tal grado que sigue catalogando a Honduras como uno de los lugares más peligrosos para quienes defienden la tierra y los territorios. No está de más hablar de lo que hoy están viviendo los compañeros de Guapinol, que por su rol de defensa del territorio hoy están en cárceles acusados como miembros de bandas criminales. Hoy también tenemos seguimos reclamando el caso del Valle de Siria, en donde el Estado tiene una gran deuda con estos pobladores, a quienes hasta el día de hoy no ha podido atender. Y entonces, bajo estos posicionamientos es en los cuales nosotros estamos hoy tratando de aprender un poco más con la comunidad latinoamericana indígena, que nos enseñan cada día cómo deben ser estos procesos, cómo deben las experiencias que se están desarrollando en ciertos lugares. Y para terminar, solo digo al Estado de Honduras decirle: la consulta no es un espacio en el que ya se tomó la decisión y solo quieren ir a preguntar cómo quieren que les quiten los bienes a los pueblos. No, la consulta para nosotros es ese espacio de buscar el acuerdo, de buscar la voluntad del pueblo sin coaccionarlos, sin perseguirlos, ¿verdad? Y dando las oportunidades transparentes, y que el mismo Estado esté dispuesto a aceptar la voluntad del pueblo. Nosotros no tenemos ningún problema si se acepta la voluntad del pueblo. El problema es ese, que creemos que esa voluntad no significa nada para hoy en día para la institucionalidad del Estado. Me quedo ahí, y cualquier cosa vamos a estar en lo sucesivo pendientes de cualquier consulta que podamos evacuar.
Perfecto, muchas gracias, abogado. Bueno, y para seguir con la agenda y tratando de mantener en el tiempo que se ha asignado, seguimos con el señor David Alcántara, que como mencioné antes, es el representante es el jefe de la Oficina de Conflictividad de Ingeomil. Entonces, si por favor puede iniciar su participación. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Desde la Ingeomin se nos ha pedido que hiciéramos una presentación en el tema de la consulta ciudadana libre e informada, ¿verdad? Y todos los avances que hemos tenido, si bien es cierto, como los participantes anteriormente han mencionado, no existe en Honduras una política de consulta previa, libre e informada. En nuestra reglamentación o nuestra normativa, que aplica la Ley General de Minería en su artículo 67A, menciona perfectamente todo lo que es el procedimiento de consulta, ¿verdad? Bajo el marco de un cabildo abierto, y especifica que en territorios indígenas se tiene que apegar al convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Con todos sus procedimientos correspondientes. Desde el Ingeomil nosotros hemos instalado varias mesas de diálogo a nivel nacional, porque sí, definitivamente esto ha llevado a generar un alto grado de conflictividad, precisamente por varios factores que nosotros vemos desde la institucionalidad que tenemos que fortalecer como Estado. Por ejemplo, no existen guías claras dentro del convenio 169 o una reglamentación clara que nos indique cuáles son los procedimientos de consulta, así como también la definición por parte de la autoridad competente de NAFRO, en este caso, de la delimitación territorial de estos pueblos indígenas, que para nosotros es bien difícil poder manejar la parte territorial sin un pronunciamiento oficial de dónde están los límites de estas comunidades, ¿verdad? Luego también tenemos el marco de procedimientos, que a veces son confusos y no son tanto claros para las comunidades, ni para la inversión, ni para el propio Estado. Entonces sí, yo considero que en este momento como país necesitamos generar una normativa clara que nos ayude a impulsar y a tomar, precisamente como mencionan los compañeros, la decisión del pueblo, y que tiene que ser una consulta totalmente libre e informada, ¿verdad? En ese sentido, desde el Ingeomil estamos generando guías y manuales, ¿verdad? Con el apoyo de cooperación internacional, para poder enmarcarnos en esta estrategia con políticas internacionales de consulta. Tenemos ya elaborado el manual de socialización y consulta para proyectos mineros, ¿verdad? Apoyado por la cooperación canadiense, precisamente como una forma de poder paliar o mitigar estos desfases de marcos legales o políticas en el tema, ¿verdad? Para de alguna manera poder respetar todos los convenios internacionales que se han firmado por parte del Estado de Honduras y garantizar el derecho tanto de las personas que están generando inversión en el rubro minero, así como de los pueblos donde se desarrollarán los posibles proyectos. En este sentido, desde el Ingeomil estamos impulsando con esta administración nuevos procedimientos que anteriormente no se tenían, tomando en cuenta todas las políticas y los marcos internacionales. Pero como vuelvo y repito, el problema generalmente es esa falta de políticas claras que tenemos en el país, y algunos huecos o vacíos legales que puedan existir en el cumplimiento de las normativas internacionales o en el cumplimiento de las mismas normativas locales, a lo que nos lleva precisamente es a un grado de conflictividad en el desarrollo, y a veces parte de nos puede generar un autoaislamiento para el desarrollo en algunos sectores de la población, ¿verdad? Por precisamente esa falta de información completa de todo lo que implica tanto la parte positiva o la parte negativa, o los impactos positivos como los impactos negativos de un proyecto, y se toman decisiones no con la información completa, lo que nos acarrea precisamente un autoaislamiento de algunas comunidades en el marco del desarrollo y pérdida de oportunidades para el desarrollo de estas mismas comunidades.
lo que llevamos desde la institucionalidad precisamente es a evitar cualquier tipo de problemas o conflictividad con el término de prevención, ¿verdad? Prevenir cualquier conflictividad es lo que nosotros estamos queriendo hacer en este momento, informando a las comunidades, haciendo un trabajo en conjunto con recursos naturales y ambiente, ¿verdad? Porque por el tema del licenciamiento ambiental, la parte ambiental es uno de los tópicos más importantes al momento de poder socializar y tomar una decisión concertada del desarrollo de un proyecto. En ese sentido, creemos que se tiene que fortalecer también ese proceso de consulta en las licencias ambientales y hacerlo vinculante, como es el tema en nuestra Ley General de Minería, que para nosotros la decisión de una comunidad es vinculante al momento del otorgamiento de un derecho minero. No así en el resto de Latinoamérica. Creo que somos la única ley que lo hace vinculante al momento del otorgamiento. Hay muchas características dentro de lo que es la actividad minera, ¿verdad? Que hacen precisamente que el punto a veces sea conflictivo, el punto de dónde se toma o en qué momento se lleva a cabo esta consulta. Dentro del convenio de 169 menciona que todo proyecto, tanto para la explotación como para exploración, deberá de ser consultado. Entonces se hace en ese sentido. En aquellos territorios que no son pueblos indígenas o afrohondureños, se toma precisamente desde el momento de la solicitud de una explotación minera. ¿Por qué? Porque el momento de la exploración, estadísticamente a veces no contamos con la información suficiente si este proyecto se va a desarrollar. La estadística media mundial nos dice que cada 100 proyectos de exploración, tal vez uno podría llegar a convertirse en un proyecto de explotación. En este sentido, se espera precisamente a que ya se tengan los resultados explorativos para definir si realmente esto va a llegar a convertirse a un proyecto de explotación. El reto más grande que tenemos como país definitivamente es poder generar una normativa clara, un marco legal que se pueda aplicar a todos los proyectos de desarrollo, en donde respetemos precisamente ese derecho de la consulta ciudadana a los pueblos y poder en ese sentido respetar la decisión que se tome en dichas consultas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, David. Y bueno, siguiendo con la agenda, ¿verdad? Ahora va a participar la señorita Carla Matamoros, ella en representación del COEP. Ella es la oficial legal del COEP, entonces si por favor puede comenzar. Muchas gracias, Blanca, por cederme la palabra y sobre todo muchísimas gracias al FOSDE por esta invitación. Es un honor y una alegría para mí coincidir nuevamente con el abogado Donald, con la licenciada Emma, en un espacio tan importante de diálogo que sin duda alguna el COEP no puede dejar de participar. Pues como representantes del sector empleador ante la Organización Internacional del Trabajo, creemos que es sumamente importante enfocar nuestra participación en un punto clave que mis tres antecesores han señalado, que es el hecho de que no hay reglas claras. Y quisiera comenzar explorando primeramente el origen de lo que nos tiene aquí en este conversatorio, que es la consulta previa. ¿Dónde nace la consulta previa? Primeramente, tener presente que la Organización Internacional del Trabajo, en representación del Sistema de Naciones Unidas, es la única organización que se encarga de la supervisión de la aplicación del convenio 169. ¿Qué es en sí el convenio 169? Pues el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado por Honduras en 1995, imagínense, hace 25 años. Es un tratado internacional vinculante para todos los estados que lo ratifican y que fue adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. Estamos hablando que desde hace 31 años existe el convenio y desde hace 25 años Honduras lo ha ratificado.
Y el convenio precisamente refleja, pues, al final los principios de la OIT, ¿verdad? Que es el diálogo social y el tripartismo y el consenso de los mandantes sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos de proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El convenio se fundamenta sobre todo en el respeto de la cultura y de las formas de vida de estos pueblos y sus derechos propiamente, ¿verdad? Como ya los han mencionado ustedes, el derecho a la tierra, recursos naturales, así como el derecho de involucrarse, ¿verdad? Y decidir sus propias prioridades en lo que atañen a los procesos de desarrollo. Es muy importante tener presente que el convenio tiene como piedras angulares la consulta y la participación, ¿verdad? Esos son los dos temas torales que debemos de tener presente. Y el convenio no se queda únicamente en temas de desarrollo, de proyectos de desarrollo. El convenio también cumple una amplia gama de cuestiones relativas al bienestar de los pueblos indígenas, como puede ser el empleo, la formación profesional, la salud, la seguridad social, el derecho consuetudinario que ya tienen estos pueblos, ¿verdad? La manera en la que estos pueblos se apropian y preservan su lengua, sus creencias religiosas, su cultura, ¿verdad? Entonces es muy importante que no olvidemos que el convenio 169 también viene a ser una herramienta sumamente importante para los pueblos indígenas y tribales para garantizar el bienestar de sus comunidades en los temas que yo ya he repasado. Es muy importante para mí resaltar lo que han dicho los expositores que me han antecedido, y es que todos coinciden en que no hay reglas claras y que esto nos ha traído una conflictividad que pues creo yo que hasta esta fecha no hemos logrado pues organizar, ordenar, ¿verdad? Y es importante por eso que sigamos teniendo estos espacios de debate, porque a partir de este intercambio de ideas es como podemos atacar el hecho de que 25 años después el gobierno de la República no haya dado un claro panorama y un claro procedimiento de cómo aplicar el convenio 169. Ahí yo me voy a referir, perdón, a lo que comentaba el compañero David de Ingeomín. David, si no hay reglas claras ni procedimientos, no es porque el convenio 169 no lo tenga, es porque el gobierno de la República de Honduras se ha tardado 25 años en reglamentar lo que el convenio establece. El convenio da la pauta de todos los temas que se van a abordar en relación, ¿verdad?, a la consulta previa, pero no indica el procedimiento, porque al final los estados ratificantes son los responsables de determinar ese procedimiento. Y ahí quisiera invitar tanto a mi colega Donald como a la licenciada Emma a que unamos esfuerzos para exigirle al gobierno de que trabaje en ese anteproyecto de ley, de que se ponga una meta clara para la promulgación de ese procedimiento que nos va a dar las reglas claras para poder consultar previamente a los pueblos indígenas. Es responsabilidad del gobierno al final generar esa sinergia entre sus instituciones. El Ingeomín no puede estar desvinculado de los temas o del involucramiento que puede tener, por ejemplo, la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos o la Secretaría de Estado en los despachos de Energía. Debe de haber un trabajo en conjunto entre las instituciones de gobierno, pero eso solo se va a dar cuando haya un procedimiento claro. Y es por eso que para nosotros como sector empleador, todo lo que ustedes han planteado en relación a esta incertidumbre, pues la compartimos, porque al final la inversión privada representa para el país desarrollo, representa empleo, y es muy difícil atraer inversión que nos genere ese bienestar y ese desarrollo si no tenemos reglas claras, si no podemos ofrecerle a los inversores seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica va a comenzar cuando haya una gobernanza clara de ese procedimiento a seguir. Es importantísimo que haya una coordinación entre los poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial, para poder darle prioridad
a la reglamentación del convenio 169. Es necesario que tengamos un esfuerzo unificado desde el sector empleador, trabajador y las organizaciones de sociedad civil para exigirle y colaborar también con el gobierno para llevar a cabo este proceso y poder tener ese instrumento que nos dé claridad de cómo se deben consultar a los pueblos indígenas. En ese sentido, yo quisiera resaltar que como sector empleador hemos sido conscientes de la importancia del convenio y de los alcances de la consulta previa, ¿verdad? Hemos promovido precisamente espacios de formación, espacios de intercambio, hemos incluso invitado expositores internacionales, especialistas de normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo precisamente de afianzar los conocimientos en torno al alcance que tiene el convenio 169. Y es por eso que vemos muy importante, ¿verdad?, el hacer énfasis en que el conocimiento y la importancia de entender que el convenio 169 es rectorado únicamente por la Organización Internacional del Trabajo, nos va a dar claridad de hacia dónde dirigir ese procedimiento que debemos definir, ¿verdad? El consentimiento previo e informado, pues se exige en ciertos casos en el convenio 169, pero es importante tener presente que ya la OIT junto a otras agencias de Naciones Unidas han llevado a cabo un diálogo global en julio del año pasado precisamente para poder definir el accionar de los países que han ratificado este convenio en el sentido de tener claridad de qué lineamiento seguir. Y ahí repaso nuevamente, ¿verdad?, que es al final la obligación de la OIT el rectorar y el supervisar la aplicación del convenio. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de las memorias que se solicitan anualmente, ¿verdad? Generalmente vienen siendo a cada 5 años que se está reportando de un convenio y nosotros como sector empleador estamos siempre prestos a informarle a la Organización Internacional del Trabajo cuáles son los avances que se tienen en el tema. Lastimosamente no tenemos avances, el Poder Legislativo aún no ha pues emprendido un compromiso claro de darle curso, ¿verdad?, la aprobación de este procedimiento que nos diga cómo llevar a cabo la consulta previa a los pueblos indígenas. Entonces, para ya ir concluyendo mi participación, porque veo que Blanca ya me está haciendo señitas, quisiéramos nuevamente expresar que como sector empleador también nos hemos visto afectados por esta falta de claridad, son inversiones millonarias que, como ustedes han indicado, que al no tener un lineamiento jurídico establecido en el país y que dé claridad de cómo se debe realizar esa consulta previa en los pueblos indígenas, ¿verdad?, que según el Instituto Nacional de Estadística asciende al 7% de la población del país, pues muy difícilmente vamos a poder garantizar que las poblaciones indígenas tengan este bienestar que va más allá del desarrollo económico y que también incluye los temas que yo antes les había indicado, ¿verdad? El tema de la formación profesional. Haya arraigo a partir de las oportunidades que ellos tengan en sus comunidades. Si no atendemos las necesidades básicas como es la salud, la seguridad social, la formación profesional de los pueblos indígenas, el que hayan alternativas, ¿verdad?, de subsistencia a lo que ya ellos practican, lo que vamos a hacer es que los jóvenes que nazcan en los senos de estas poblaciones indígenas vean como única alternativa la migración. Y va a ser al final, pues lo que va a venir también a atentar en la preservación de estas culturas. Como COEP nuevamente expresamos el deseo de seguir trabajando en conjunto con organizaciones como es el FOSDE, como es CEPRODEC, como es Oxfam, en aras de que unamos esfuerzos y llevemos una sola línea de acción ante el gobierno exigiendo que el convenio 169 ratificado hace 25 años tenga de una vez por todas una legislación nacional que establezca reglas claras y procedimientos que se puedan cumplir en aras de garantizar el bienestar de las poblaciones indígenas y, claro está, el desarrollo del país a través de la inversión internacional. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, abogada.
Bueno, continuando con la agenda, tenemos la participación de Gisela Roda, pero estamos teniendo serios problemas para contactarla debido a que ella está en la comunidad de Reitoca y esa zona es bastante complicada con la señal. Entonces, bueno, vamos a esperar que ella se conecte y en caso de no hacerlo ella en este momento, entonces vamos a proceder a la parte de preguntas y respuestas que nos han enviado a través de la reunión de Zoom por el chat y también por medio de Facebook Live. Bueno, la primera pregunta que tenemos no está dirigida para nadie en específico, pero cualquiera de los panelistas, si quieren, pueden activar sus micrófonos y sus cámaras y bueno, que responda pues el que tenga la respuesta y puede hacerlo más de uno. Entonces dice, pregunta CJ Lezama. Inclusión de los pueblos indígenas y negros. ¿Hay alguna ley que les impida participar en la política, la economía, en la cultura? ¿Están promoviendo una discriminación positiva? Bueno, esa es la primera pregunta y no sé, creo que Emma la va a responder, ¿verdad? Activó su cámara. No, me gustaría más bien invitar a Donald. Perfecto. Hola, yo creo que no es tema de leyes, es tema de lo que en realidad pasa. Honduras es un país que tiene la mayor cantidad de leyes escritas. El problema está en que son inaplicables, ¿verdad? Entonces, la exclusión de los pueblos, de las minorías, pueblos vulnerables, grupos vulnerables ha sido una constante en el país. Y entonces en esta medida, por eso es que se le da tanta atención a los pueblos indígenas y se habla del concepto de inclusión. No es un asunto tanto de leyes. Cuando vamos a la ley, desgraciadamente nos encontramos con la problemática que tienen, porque cuando se elaboran estas, ahí desde la elaboración de las leyes hay exclusión. La actual ley de minería en su reforma nos tiene muy descontentos y estamos preparando otro recurso de inconstitucionalidad que va a ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque por el ánimo de querer reactivar los procesos, se siguen violentando derechos. Entonces, eso es lo que puedo decir, de que no es tanto asuntos legales, son asuntos de derechos que van más allá de lo que un marco minúsculo de ley pueda ofrecer. De acuerdo, muchas gracias, Donald. Bueno, ahora pregunta Leana Corea y en el mismo sentido pregunta también o comenta CEPRODEC que quieren tener acceso al manual de consulta para los proyectos mineros al que se refirió previamente David Alcántara. Entonces ellos hacen la pregunta que cómo pueden acceder a él. Perfecto. El manual está en la página del INGEOMIN o pueden solicitarlo directamente al correo electrónico que voy a poner en el chat, al jefe de desarrollo social, en donde se puede descargar el manual, o si bien cuando pasemos todo lo de la pandemia, en las instalaciones tenemos impresos varios manuales, ¿verdad? Para poder repartirlos, y como les digo, esto está a nivel de buenas prácticas, en realidad, de guías de buenas prácticas en el tema, ¿verdad? Por esa falta de normativa que nos ayude y estandarice realmente los procedimientos. Pero sí se retoman buenas prácticas en el manual y pueden ser tanto descargadas de la página web o en el correo electrónico que voy a poner en este momento en el chat, ¿verdad? Para que todos puedan solicitarlo. O si bien, si quieren tener el documento impreso, ¿verdad? Pueden pasar por las instalaciones. Perfecto, muchas gracias, David. Bueno, comenta aquí también Más Vida de Región Sur que consideramos oportuno que el Estado, por medio de INGEOMIN, se reivindique ante las dilatorias y vacíos por crear estas políticas y hacer vinculantes los convenios internacionales. El pueblo exige saber realmente a quién representa INGEOMIN, no transpirar olor ni sabor al pueblo. Bueno, eso a manera de comentario, ¿verdad? Dice aquí, preguntan si será que son solamente discursos y que las acciones son otras. Comenta también la Organización Nacional de,
La Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras dice que la ley tiene que ser consultada por los pueblos y creada por el pueblo y construida por el pueblo también. Directamente para la abogada Carla Matamoros, pregunta a Leana Corea si existe alguna política dentro del COEP que incentive a las empresas para facilitar información fidedigna a las comunidades indígenas y locales antes y durante la instalación de los territorios. Bueno, desde COEP ya hemos dado inicio, desde inicios de este año, hemos formalizado, porque el trabajo se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás, pero hemos formalizado la unidad de empresas y derechos humanos del COEP, pues que tiene una agenda y unos objetivos claros que desea alcanzar a lo largo de su instauración, y definitivamente pues que vamos a tomar en consideración el comentario que hace Leana para poder dialogarlo con nuestras organizaciones empresariales que están en el sector de energía. Actualmente nosotros estamos promoviendo la debida diligencia empresarial de las empresas en sus operaciones para promover y respetar los derechos humanos, no solo en sus operaciones, sino también por parte de los actores de sus cadenas de suministro. Y es importante al final que este intercambio de ideas y este intercambio de opiniones se sigue enriqueciendo, porque como COEP vemos realmente aliados a organizaciones como Oxfam, como FOSDE, como CEPRODEC, en aras de poder tomar en consideración esos puntos de vista que ya Leana ha compartido en su consulta. Así que vamos a tomar nota de ese comentario que hace Leana para poder incluirlo dentro de nuestros principales objetivos para conversar con nuestras organizaciones miembros de los rubros mencionados. ¿Emma había levantado la mano o no? Sí, precisamente por el comentario de Secota Lezama y pregunta, que es muy interesante. Habla también de por qué no sea, antes dice de perjudicar la propiedad privada, no ponen las denuncias en las instituciones que corresponde sobre los abusos de las empresas o sobre lo que suceda con relación a las inversiones. Generalmente me gustaría comentarla si se colocan las denuncias, pero tenemos que reconocer dos elementos, además del no reconocimiento de parte del Estado de la regulación de la consulta, está la debilidad en conjunto de las instituciones del Estado. Bien decía David Alcántara que hubo que en Geomín hacer su propia normativa de prácticas, algo autónomo a cualquier otro marco y propio de Engeomín. Pero ¿qué pasa con mi ambiente? ¿Qué pasa con la parte del Ministerio Público que corresponde? ¿Qué pasa con los estándares internacionales que deberían de alguna manera regular parte de las decisiones de los jueces? Entonces, esa debilidad institucional es bastante importante y se suma por esta parte con relación a la consulta que tenemos en el próximo conversación que vamos a tener en un par de semanas, específicamente el debate de un marco del debate de la ley de consulta. El asunto es que vino al país una relatora especial de pueblos indígenas, hizo recomendaciones concretas, bien pensadas, bien consultadas. El Estado de Honduras dio una respuesta, pero ¿qué pasa con esas recomendaciones, verdad? Ese es un tipo de cosas que vamos a debatir en el próximo y que de hecho ya adelanto, estamos invitando al señor Fernando García para poder exponer en este próximo debate, ¿verdad? Gracias, Emma. Bueno, también para la abogada Carla Matamoros, preguntan si existe algún código de conducta empresarial que sancione a aquellas empresas que provean información distorsionada e incluso falsa a las comunidades indígenas y locales. Bueno, recientemente el COEP ha lanzado su política de respeto y promoción de los derechos humanos en las empresas, ¿verdad? Y desde esta política, pues lo que queremos es precisamente promover y sensibilizar la importancia de garantizar las operaciones comerciales en aras
de que los derechos humanos sean transversales, ¿verdad? Desde el momento de la formulación de políticas a nivel interno de las empresas hasta llevarlo a la práctica pues en campo, en terreno, ¿verdad? Yo quisiera tomar en cuenta, y bueno, y voy a poner también a disposición, Blanca, los enlaces que están en nuestra página web para que todas las personas que nos están sintonizando en este momento puedan descargar la política del COEP y pues puedan tener un poco más de actualización de qué está haciendo el COEP desde la Unidad de Empresas y Derechos Humanos. Quisiera aprovechar que me ha dado la palabra para hacerle un comentario a Emma en relación a lo que comenta del próximo conversatorio. Emma, excelente, y qué bueno que puedan contar con la presencia de Fernando García, ¿verdad? De la OIT. ¿Por qué? Porque es muy importante recalcar, ¿verdad?, que el convenio 169 en relación a la consulta previa para pueblos indígenas y tribales es un convenio rectorado únicamente por la OIT, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con la aplicación del convenio tiene que hacerse en el marco de las recomendaciones de los especialistas de norma, de la comisión de expertos de la OIT. Y ahí creo yo muy importante poder repasar, ¿verdad?, las experiencias positivas de otros países como Perú, que han ratificado el convenio 169 y que han tenido como prioridad la asistencia técnica, el asesoramiento y las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo como única agencia de las Naciones Unidas encargada de rectorar, supervisar y acompañar en la aplicación del convenio 169. Y Emma, me va a disculpar ahí que sea tan atrevida, pero estaríamos sumamente pues complacidos si nos pudiesen invitar también a ese conversatorio, porque quisiéramos también poner a disposición del público lo que ha venido haciendo el COEP desde su rol como representante del sector empleador de Honduras en todo lo que tiene que ver pues del convenio 169 y la trayectoria que ha tenido estos 25 años sin contar con una normativa legal. Así que si nos quieren invitar, estaríamos sumamente agradecidos por ese espacio, y cuente, Emma, inclusive con nuestro apoyo, con información, ¿verdad?, que les permita a ustedes también empaparse en términos de cómo se ha venido cómo se ha venido manejando el convenio 169 por parte del gobierno, porque al final, como usted sabe, al ser un espacio tripartito, la OIT, como empleadores y trabajadores, estamos también invitados a comentar las memorias que presenta el gobierno y a suministrar información que pueda complementar lo que el gobierno presenta. Y creo yo que la información que tenemos al respecto, Emma, puede ser de gran apoyo para ustedes en la planificación de este espacio. Entonces, ahí me toma la palabra y esperamos que nos puedan tomar en consideración. Así que muchas gracias. Creo que cabe importante un poco aclarar. Los hemos invitado, pero no han confirmado todavía en el caso del señor Fernando García, no está ya establecido, ¿verdad?, de la ANDI. Y sí, sin duda, lo que queremos provocar es que haya diferentes actores que tienen la voz. Pero es claro, para FOSDE, que tiene una opción específica, nos es importante no solo la OIT, sino el decreto, este convenio, sino todo el marco de conjunto de derechos humanos que implica, en el marco de derechos de los pueblos indígenas, muchas otras leyes también, ¿verdad? En el caso de OIT y otras de los pueblos indígenas e incluso los principios rectores, definitivamente. Pero al final, en las recomendaciones de la relatora especial, al final, o la última instancia que realmente es la esencial, es también el pensamiento y el consentimiento de los pueblos indígenas, ¿verdad? Al final ellos tienen un derecho ganado y es un derecho que es incuestionable alrededor de sus territorios, y ese es un poco el que nos está guiando a nosotros. Muchas gracias. No se escucha. Ahora sí, disculpen. Bueno, en Aras también tenemos varias preguntas en Facebook, pero
también necesitamos darle la participación a nuestro invitado de PLF. Entonces, vamos a leer el resto de las preguntas una vez él haya realizado su participación. Bueno, entonces le cedo la palabra para que pueda comenzar. Daniel. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Perdón, ¿me escuchan? Sí. Allá. No, quisiera agradecer la invitación que nos hizo llegar FOSDE y Oxfam Honduras y todas las personas y organizaciones involucradas en ese evento que es de la mayor importancia. Desde mi fundación yo coordino un área que se llama Derechos Humanos y Recursos Naturales. Desde hace muchos años trabajamos un poco qué dice el derecho internacional de los derechos humanos con relación a distintos aspectos de la relación entre pueblos indígenas y Estados. Y uno de los principales es precisamente el derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Quisiera recoger un poco algunos comentarios y precisiones que han hecho los y las panelistas, en clave de también buscar concluir un poco desde nuestra mirada del derecho internacional. No somos, digamos, insolentes al punto de recomendar cómo entre hondureños y hondureños ustedes deberían buscar un consenso, ¿no? Para, digamos, superar los cuellos de botellas en esa materia. Nuestro rol como organización regional es sobre todo aportar qué dice el derecho internacional. Por un lado, las menciones a que la información básica sobre proyectos de inversión en Honduras muchas veces es clasificada como reservada o secreto de Estado. Eso incumple los estándares mínimos, ¿no?, aplicables a cualquier tipo de decisión estatal en la gestión de recursos naturales y en particular relacionada a la participación de la población directamente o potencialmente afectada por proyectos de inversión, ¿no? Entonces, uno de los retos, según veo por la presentación de ustedes y también en diálogos y foros similares, está precisamente en ampliar los procesos de participación ciudadana y acceso a información para ese tipo de data y que es fundamental para que una consulta sea efectivamente informada, ¿no? Hay obviamente distinciones en la forma como el derecho a la consulta previa puede ser implementada en Honduras, ya sea a través de una ley de alcance general o algún tipo de normatividad mínima que aclare un poco el procedimiento y las reglas bajo las cuales opera el sector privado, Estado y también comunidades indígenas. Desde DPLF tenemos varias publicaciones que abordan ese tema. Estamos convencidos de que la seguridad jurídica, la claridad de los procesos es fundamental para todos los actores involucrados. Sin embargo, nos parece que muchas veces el enfoque que se da es que la claridad debe radicarse casi que exclusivamente en cómo, de qué manera los tiempos y las entidades involucradas en el proceso o el procedimiento como tal de consulta. Pero hay una serie de seguridad jurídica que es como necesaria o sine qua non para que ese proceso se lleve a cabo de forma efectiva y acorde a los estándares jurídicos aplicables. Por ejemplo, si no hay claridad en cuanto al saneamiento territorial, de nada sirve decir que el pueblo lenca tiene derecho a la consulta si no se sabe que si un determinado territorio pertenece o no a ese pueblo. Muchas veces el sector privado invierte plata bajo un proceso de concesión convocado por el Estado y durante ese proceso una determinada comunidad indígena interviene judicialmente o interpone una acción judicial y esa suspensión genera claramente perjuicios económicos a la entidad privada, ¿no? Lo que tampoco me parece que se resuelve abordando desde una óptica de que todo está a cargo del Estado. Un ejemplo muy concreto. Mi organización tuvo la oportunidad de participar a través de un escrito de amicus curiae a un proceso judicial en Guatemala, para no dar ejemplos tal vez delicados en Honduras. En ese caso era una empresa estadounidense-canadiense que se llama Tahoe Resource, que tenía una concesión, de hecho 2 concesiones, una de extracción y otra de exploración, en la zona de San Rafael, Las Flores, en Guatemala. Y ya durante la etapa de extracción, en uno de los proyectos, la Corte de Constitucionalidad declaró que no se había realizado un proceso de consulta previa y la empresa tuvo un perjuicio en bolsa de valores en Estados Unidos y Nueva York de alrededor de 16% de su valor de mercado. Estoy hablando de una multinacional, ¿no? Esos son miles de millones de dólares. Los accionistas de esa empresa, fondos de inversión, fondos de pensión, demandaron el brazo ejecutivo de la empresa en Guatemala porque no informaron debidamente, no hicieron un proceso de debida diligencia para informar de los riesgos de una inversión de semejante plata, con la posibilidad de que fuera suspendido el proyecto porque no se habían consultado a comunidades indígenas, ¿no? Para el sector privado,
la recomendación que siempre hacemos es no descansen exclusivamente en el Estado, porque muchas veces hay intereses de los más variados tintes, digamos, muchas veces inmediatistas, que podría generar un impacto también económico negativo, ¿no? La debida diligencia para saber cuál es la posición de la comunidad también es algo que las propias empresas deberían hacerse cargo, ¿no? Obviamente, el titular principal de la obligación de la consulta previa, o tal vez único según el derecho internacional, es el Estado. Diálogos entre empresas y comunidades no pueden considerarse proceso de consulta previa, es un diálogo intercultural entre Estado y comunidades indígenas, pero no nos parece también adecuado, no nos parece tampoco adecuado radicar exclusivamente en el Estado esa responsabilidad. Por último, una discusión que ha salido en la mesa y siempre sale en otros países, mi organización tiene un informe publicado en octubre del 2018, en donde examinamos procesos de discusión sobre la implementación de la consulta, los pros y contras de una ley de alcance general en 9 países de América Latina, incluyendo Honduras. Y ese informe está dirigido a las discusiones en México, en donde hay en ese momento un proyecto o varios proyectos de leyes de consulta. Es cierto que Perú es el primer país del continente que tiene una ley de consulta y tiene también un reglamento, con lo cual es el único país que tiene un reglamento, pero yo no diría que Perú ha resuelto los problemas de conflictividad social a través de ese marco normativo. Yo insisto, un mínimo de normatividad, por ejemplo, quién asigna el presupuesto, cuáles son las entidades estatales involucradas, eso es necesario. Pero eso tampoco significa que sea necesario adoptar una ley de alcance general, sobre todo si las propias comunidades y pueblos indígenas no están de acuerdo con esa vía de implementación. Y el derecho constitucional comparado y los propios órganos de la OIT y organismos supranacionales de derechos humanos han dicho en cientos pronunciamientos que la consulta previa es un derecho autoejecutable, es decir, no requiere una norma habilitante para cobrar eficacia o para implementar ese derecho. La conclusión a la que llegamos en ese documento de 2018, que está en nuestra página web, les puedo compartir acá en el chat, es que la condición esencial para empezar a hablar de si es o no a través de una ley de alcance general que se va a implementar el derecho a la consulta es la posición de las propias comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Y por otro lado, no se debe agotar todos los problemas relacionados a, digamos, el impacto que genera un riesgo de una inversión inconsulta en un procedimiento ideal. La institucionalidad estatal perfecta no resuelve una serie de problemas relacionados, por ejemplo, a saneamiento territorial, al hecho de que las comunidades indígenas, a través del proceso de consulta, no tienen ningún tipo de capacidad de incidencia a las políticas de ámbito más macro, ¿no? Por ejemplo, las leyes o los presupuestos estatales o la propia política económica. Si hay para una comunidad o un pueblo indígena una apuesta por un modelo económico o de desarrollo distinto a un megaproyecto, que ellos no están de acuerdo, el proceso de consulta como tal no llega a abordar ese tipo de disyuntiva. Yo sé que es un diálogo digamos, que amerita una discusión bastante más amplia y más compleja. Quisiera solamente cerrar mi participación mencionando que DPLF somos una organización que busca aportar desde el derecho soluciones posibles, no solo para las comunidades indígenas o para las llamadas víctimas de violaciones de derechos humanos o organizaciones de derechos humanos, ¿no? Dialogamos de forma constante con estados. En el caso de empresas, nuestro mandato nos acota un poco esa posibilidad, pero yo en lo personal he participado incluso con presidentes de International Council on Mining y Metals, ICMM, y también CEOs o directivos de grandes multinacionales interesados casi siempre en también saber cuáles son los riesgos de una inversión en donde podría haber, por ejemplo, comunidades que se oponen por ausencia de las normativas, de cumplimiento de normativas sobre consulta y otros derechos también en juego, ¿no? Y dicho eso, me pongo a la disposición y también a mi organización a seguir dialogando. Puedo dejar acá mi contacto y con mucho gusto podría estar participando de foros similares en el futuro, ¿no? DPLF acompañando un poco las discusiones sobre los anteproyectos de ley en materia de consulta. Nos parece un poco preocupante de que a pesar de los señalamientos que ha hecho la anterior relatora de la ONU, Victoria Taule, sobre los derechos de los pueblos indígenas, varios de esos proyectos sigan incluyendo algunas disposiciones que son de todo incompatibles, ¿no?, con lo que dice el Convenio 169 y en particular la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, ¿no? Y dicho eso, me quedo y con mucho gusto podría abordar eventualmente preguntas o comentarios y dejo también mi contacto a la orden del día para seguir el diálogo. Muchas gracias.
Perfecto, mil gracias, Daniel. Bueno, tenemos también la participación de Donatila Girón. Ella es la presidenta del Caucus Indígena. Entonces, una breve participación, por favor, Donatila. Hola. A ver si me escucha. Te escuchamos bien, perfecto. Bueno. Buenos días, creo que es todavía a todos los que están ahí en panelistas. Yo soy indígena lenca, soy Donatila, de Milpa. Y bueno, estaba escuchando ahí cada una de las opiniones, la del COEL, la de cada una de las cuestiones de la cuestión de la consulta. Para nosotros, siempre hemos dicho, bueno, con consulta o sin consulta, siempre hemos vivido aquí y lo único que creo que nosotros lo merecemos ya es un poco más de que nos dejen estar tranquilos, que la verdad es que ha habido tantas cuestiones de parte del Estado, tantos atropellos, tantas situaciones y aún la hemos, o sea, el hecho de que vaya caminando el tiempo y todas esas situaciones de esas cosas todavía no han parado, porque si bien hemos visto aún en esta enfermedad, en la cuestión de la pandemia, se siguen viendo las constantes violaciones a los pueblos, a las personas, a la gente, donde no se les sigue, ni siquiera se les pregunta qué quieren, qué no quieren, simplemente van y hacen cosas y parece que ahora más bien, en vez de calmarse un poco la situación, se ha dado un montón de incidentes aquí en el departamento de La Paz. Había un presupuesto también de parte del gobierno para los pueblos indígenas totalmente que no lo hemos visto, no sabemos en qué lo invirtieron. También eran como 40 millones, 32 millones que se iban a invertir en alimentación y en cuestiones de proyectos de la escuela y otros 7 en proyectos, pues de verdad que hablar de consulta en este momento realmente todavía como que nos preocupa mucho y demasiado, como dice Emma, porque siento que no, que todavía no le hemos hallado como la ruta o como qué realmente, porque los pueblos indígenas, además de ser autónomos, somos los que vivimos todos los impactos negativos de cualquier tipo de empresa o proyecto o lo que sea. Entonces, ver que ahorita hay varias ONGs o organizaciones queriendo trabajar el tema del protocolo, queriendo trabajar esto, queriendo trabajar el otro, pero todavía no se ha llegado como a, a unir el pueblo o a unir los pueblos, los 9 pueblos que somos los que estamos dentro de esa consulta, o más pueblos o más personas, no importa, pero yo creo que debemos de empezar por ahí para enmarcarnos en que quién quiere consulta, qué otros no quieren, qué otros sí, esto. Entonces, por ahí no sé si realmente cómo es que se puede hacer o cómo podemos hacer para encontrar una ruta de salida o una línea para poder trabajarla junto y que se vea integrado todo el pueblo lenca o todo el pueblo indígena o cualquier otro pueblo que quiera participar en una consulta. Gracias. Perfecto. Bueno, mil gracias, Donatila. Y bueno, nos queda tiempo para leer unos 3 comentarios más en aras de cumplir pues con el tiempo que se habían establecido. Comentan, pregunta la ONI, la Organización Nacional Indígena del Pueblo Lenca, que a quién se le ha consultado para realizar esta guía de buenas prácticas que mencionó previamente el representante de Injomín. No sé si el señor David Alcántara todavía está conectado.
La guía definitivamente es una recopilación, ¿verdad?, de buenas prácticas que se han utilizado en tema de consultas y participación ciudadana en países de Latinoamérica, ¿verdad? Es un instrumento que estamos utilizando y, como les menciono, como buenas prácticas. En realidad no es un instrumento vinculante, sino que nace precisamente de la necesidad que existe para cumplir con los convenios internacionales y con normativa que está bien vaga en el tema de consulta. Sí se necesita hacer un proceso de socialización. Es más, lo que nosotros quisiéramos es que las institucionalidades correspondientes pudieran generar un protocolo o pudieran generar una normativa estándar, ¿verdad?, para la aplicación de todo lo que son los procedimientos de consulta, tanto para pueblos ladinos como para pueblos indígenas correspondientes, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su forma de tomar sus decisiones, ¿verdad? En ese sentido, sí, yo considero que, como mencionábamos, debe de haber un poco más de dinámica interinstitucional entre DINAFRO, entre la parte de antropología e historia, la parte de recursos naturales y ambiente, INJAMIN, todo lo que son la parte de recursos naturales, que nos genere una normativa clara, ¿verdad?, en el tema de una participación, y que este producto sí sea socializado y sea entendido por todas las comunidades como una herramienta para hacerse escuchar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Definitivamente fueron muy enriquecedoras, y pues dejamos la cita para el próximo 14 de septiembre, donde se hará pues un nuevo evento que estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales, y pues que estén pendientes. Igualmente, los materiales aquí que han sido presentados pueden ser solicitados por medio de la inscripción que realizaron previamente, para obtenerlos de manera física, y a través de nuestras redes sociales también los podrán adquirir de manera digital. Entonces, sin más que agregar por el momento, y sabiendo que tenemos aquí varias preguntas, pero por motivo del tiempo no las podremos dirimir todas, los invitamos a la próxima, a la próxima presentación, y ahí pues vamos a seguir teniendo esta conversación tan importante. Muchísimas gracias por su participación, y esperamos verlos muy pronto. Kundogo tukundela indera, oh ya, tukundela indera, chitama kitukutu te pingela, ungola, ya, tukundela indera. Ça, tes pieds, moi le chêne, songe ça, moi la peine, tes pieds, moi le chêne. Petits oiseaux, l'on voit tout à fait couper. Kundela, ungola, yo akitindera kumbera
kundela. Tikida kitiki tonto kundela, kundela. Detu toku tukite kundogo tukundela, indela. Oh yeah, chukundela, indela. Chitama kitikutu te pingela, kundela. Yeah, chukundela.